una de las cosas que nosotros tenemos que prestar atención es a la narrativa del texto. Yo les voy a hacer una pregunta. A ver, ¿de qué se tratan estos versículos que acabamos de leer? ¿Qué es lo que les llamó la atención? Yo ayer hablaba con unos pastores, estábamos en un curso. Yo le decía que el predicador tiene que estar convencido del mensaje de Dios. ¿Por qué Dios nos dejó este texto, estos detalles tan particulares, tan personales? ¿Qué nos quiere transmitir? Pablo está haciendo su propia empresa, es su iglesia, es su denominación. ¿Por qué él está tan empeñado? Desde versículos atrás le están diciendo: tú vas a sufrir. Sin embargo, él no está poniendo cuidado. Él está dispuesto a seguir haciendo lo que está haciendo. ¿Por qué ustedes son creyentes? ¿A qué han venido acá a la iglesia? Yo quisiera que nosotros nos preguntáramos eso. Pero a veces cuando nosotros pensamos, la hermana Nancy dice edificarnos. Escucho todavía algo, no estoy tan viejito. Pero cuando hablamos de edificar es como a animarnos, a que nos den buenas noticias. Pero ¿qué pasa? Que cuando las noticias que nosotros recibimos no son las que esperamos. El enfermo quiere ser sanado, el quebrado quiere salir de su quiebra, el adicto quiere ser liberado. De hecho, hoy en día vivimos una sociedad que privilegia el placer, el bienestar y la felicidad. La generación de muchachos que están hoy no conocen el dolor, no conocen el sufrimiento y no conocen el esperar. Ellos te escriben y esperan que tú dejes de hacer todo para que les respondan. Y te dicen: mamá, te estaba escribiendo. Y uno dice, y el desespero: oiga, fueron hace 2 minutos. Hay una inmediatez para todas las cosas. Todo lo que nosotros vemos en la sociedad que se vende está enfocado para dar alegría, comodidad, satisfacción. ¿Se han dado cuenta de qué manera el mundo consumista quiere a las personas hacer felices? Y es usando el diseño de Dios a través de los medios audiovisuales, de lo que ven, de lo que escuchan, de lo que huelen, de lo que comen. Esto es muy significativo para mí. ¿Por qué razón? Porque no estamos preparados para sufrir. De hecho, la generación entre los 20 y los 25 de hoy en día, ¿por qué no quieren tener hijos? Por una sencilla razón: no quieren sufrir. Pregúntale a una muchacha: ¿cuántos hijos quieres tener? Estoy pensando en adoptar un perro. No, ya tienen gatos, en su gran mayoría. No, los papás, para que la niña o el niño no esté solo, le compran animalitos. ¿Pero en qué están pensando? En su bienestar, en la compañía, en la felicidad. De hecho, lo que se promueve hoy en día para enseñar es aprendiendo, construyendo, aprendiendo, jugando. El modelo de aprendizaje es: oye, mira estos monachitos y acá vas a aprender. Por si acaso está escrito. No tengo nada contra lo que hizo el diácono Mario. Pero eso es muy curioso, porque nosotros, ¿qué estamos haciendo? Incentivando los sentidos para aprender. Si tú le dices a alguien: pon atención, exactamente,
¿por qué me avergüenzas en público? Pero es que dijimos desde que comenzamos, vamos a estar atentos a la palabra de Dios. Hemos venido a adorar. Si tú a alguien en público le dices, cállate porque estoy exponiendo la palabra, dice, me estás avergonzando. Si a alguien tú le dices, pasó una adversidad en tu vida en consecuencia de tus malos actos, piensa que uno los está salando, le está deseando el mal. ¿A dónde yo quiero ir? Esta es la concepción del ser humano. El ser humano está buscando siempre la comodidad, el placer, del bienestar, y quiere evitar el sufrimiento, el dolor, lo esforzado. Y el sufrimiento no es malo. De hecho, nosotros estamos configurados a sufrir todo el tiempo. Somos la única especie que está sobre la tierra que cuando nace somos los más indefensos. No sabemos caminar, no sabemos hablar, ni siquiera sabemos buscar la comida. Pero si uno ve nacer una oveja, un buey, un caballo, ¿el caballo de cuánto tiempo ya está caminando? A los minutos de ser parido. ¿Y el ternero al cuánto tiempo está amamantando, buscando? Amados hermanos, lo que yo les digo ahora y lo que yo quiero introducir ahora es para que ustedes se animen a ver la vida como la tienen que ver, y para que críen a sus hijos correctamente, porque a veces les suplimos tanto de todo que piensan que la vida es así. Entonces uno llega a la casa del vecino, ay mi amor, es que, ay mamita, papito, allá no hay agua caliente. Y se quedan 2 días donde alguien y tienen que venir a bañarse acá porque acá está el agua caliente. Es que allá no saben comer, dan cosas feas. ¿Qué te dieron? Sopita. Mateo 16, 21, 22. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto es una noticia que le dijo, ¿quién? Jesús a sus discípulos. Entonces Pedro, tomándolo aparte, miren la sabiduría de Pedro, ¿no? Jesús le dice en público, es necesario que muera, voy a padecer, me van a entregar a los ancianos. Eso es claro. Todos lo entendieron, Pedro también lo entendió. Entonces Pedro le dice, venga Jesús, yo lo quiero aconsejar, le quiero reconvenir. Dice, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca. Ustedes conocen lo que va a responder el Señor Jesús, pero a pesar de que ustedes conocen lo que el Señor Jesús va a responder, ustedes a sus hijos, a sus parientes, a su esposa o a su esposo, les evitan el sufrimiento por todos los medios posibles. Pobrecito, el niño está cansado. No le hagan bulla, lo van a despertar. Es que le tocó una semana muy dura. Si es así o no es así. De hecho, le preparan el desayuno y se lo llevan a la cama. No como un acto de amor, sino porque el niño ha sufrido demasiado en toda la semana. ¿Y qué ha hecho? Ha estudiado mucho. Pregunto, ¿cuántos de nosotros nos tocó estudiar, trabajar, ser esposo o esposa, ser padres al mismo tiempo, y nos hemos muerto? No nos hemos muerto. ¿Qué somos? Más comprometidos, más firmes, tenemos mayor carácter. Y después nosotros decimos y nos quejamos, ¿por qué tenemos una sociedad de muchachos que se despiertan
jugando y se acuestan jugando. ¿Cuántos de nuestros hijos se levantan y dicen, voy a llevarle un tinto a mi papá mañana, lunes, antes de irme al colegio? Miren, en mis tiempos, antes de yo irme al colegio, tenía que ir por el pan, preparar el desayuno, darles el desayuno, lavar la loza e irme al colegio. Y llegaba a tiempo para echarme una partidita de baloncesto. No me pregunten cómo lo hacía. ¿Por qué soy lo que soy? Porque creo que Dios en su infinita misericordia me formó a través de mis padres. Pedro le dice y le reconviene al Señor Jesús, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Vamos a ver cómo le contesta amorosamente el Señor Jesús. Ustedes saben, algunos no saben esta historia. Amorosamente, ¿cómo contesta el Señor Jesús? ¿Qué le dice Pedro a Jesús? Yo no quiero que tú sufras, ten compasión de ti, evita el sufrimiento, no vayas a Jerusalén, no vayas a la cruz. ¿Y Jesús qué le había dicho? Yo tengo que ir. ¿Qué esperan ustedes? Porque es que a veces nosotros, miren, nosotros a veces nos horrorizamos de los mismos monstruos que hemos fabricado nosotros. Hijos indolentes, desconsiderados, malvados, irreverentes, irrespetuosos, sin temor a nada. Oigan, ¿se han dado cuenta de los jueguitos que ellos juegan? Y pasa cualquiera y lo maté. ¿Qué les entristece? Me mataron, pero tengo 5 vidas. ¿Esa es la vida? No, esa no es la vida, mis hermanos. Jesús le va a decir a Satanás, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, el Señor Jesús, que amaba a Pedro con las entrañas, él va a morir por Pedro y por nosotros, le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Jesús dijo, yo voy a sufrir, me van a golpear, me van a azotar, me va a ir mal, voy a ir a la cruz y voy a morir. Y Pedro le dijo, no sufras. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Ahora yo les pregunto, solo quiero que analicen un poco, ¿por qué Jesús le dice esa respuesta a Pedro tan amoroso? Y yo les voy a decir porque ¿dónde parte nuestro error? Nuestro error parte en que Dios no sufre, en que Dios es un espíritu y nada le duele, y que todo lo bueno tiene que ser sin dolor y sin muerte y sin castigo. Y así criamos a nuestros hijos. Nosotros sentimos que bendecimos a nuestros hijos cuando ellos no hacen nada en la casa y se comportan como reyes, y los esclavos somos nosotros. ¿Qué quieres, mijito? Esos monstruos, mañana más tarde, cuando nosotros le fallamos, se vienen en contra de nosotros y nos comieron, nos acusaron. Pero la generación que trabajó desde niños, yo le pregunto por decir a mi esposa, ¿a qué hora te levantaban y a qué edad te levantaban a hacer el desayuno a tus hermanos? Que tú recuerdes, Raquelita. ¿Desde qué edad tú te acuerdas que te levantaban a prender el fogón para hacer desayuno? Sí, pero chiquita sigues, pero ¿desde qué edad? 6, 7 años. Un fogón con leña. Prenda, sople. Que no se apague. Y a su hermana le tocó igual. Y a sus hermanos les tocó igual. ¿Y qué son? Hombres de bien, personas de bien. ¿Les evitaron el sufrimiento? No. ¿Por qué nosotros hacemos lo contrario? ¿Por qué invertimos lo contrario? ¿Por qué obstruimos el plan de Dios de criar a los hijos de una manera correcta? Nosotros somos los amorosos, los considerados, y ellos son los pequeños monstruos
que mañana más tarde, cuando sean jóvenes, van a ser indolentes. Y luego nos quejamos, es que llegué de trabajar, no me dio un tinto, no lavó el plato de comida, todo lo dejó cochino. ¿Quién crea esos monstruos? Nosotros. Pero pensamos porque el sufrimiento es ajeno al diseño de Dios. Y esta vida, mis amados hermanos, está plasmada y plagada de muchos dolores. El plan del Señor Dios para perdonar todos nuestros pecados era que su Hijo naciera, viviera en medio de nosotros, fuera a la cruz, muriera, sea enterrado, resucitara. Todo eso, hay una imagen de dolor. Pregunte, si un bebé pudiera hablar, ¿qué tan fácil es salir por la vagina de una mujer? ¿Qué tan fácil para una madre es parir, amamantar? ¿Qué tan fácil es a uno como niño ver, papá, me está saliendo el diente? Cale, ¿te acuerdas cuántos dientes has cambiado? Como 4. Ajá, ¿y quieres seguir cambiando de dientes? Ay, amados hermanos, el sufrimiento es una experiencia compleja que involucra dos cosas: la parte corporal y la parte intangible, y las dos forman nuestro carácter. Eviten el sufrimiento a sus hijos. Usted evite el sufrimiento y seguirá siendo el mismo sinvergüenza, desconsiderado, pequeño monstruo de la vida. Hoy, mis amados hermanos, vamos a ver a un Pablo que por causa de su amor a nuestro Dios y por causa de la salvación que él experimentó, está dispuesto a sufrir. Ese es el título de la predicación: dispuesto a sufrir. Y le voy a dar 3 razones por qué Pablo. Ahora, Pablo no es un estoico. ¿Quién es un estoico? De acuerdo a la filosofía, Daniel, ¿quién son los estoicos? Usted es el único Daniel aquí. ¿Quiénes eran los estoicos? ¿Está terminando el bachillerato y no sabe? ¿Tiene el curso de filosofía? ¿Y va? Los estoicos es una escuela filosófica de los griegos, de los cuales ellos decían que ellos amaban el sufrir. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían una concepción griega: el espíritu es bueno, el cuerpo es malo. Entonces castigaban todo lo que podían y se sentían más santos. Esa no es la idea del cristianismo. La idea del cristianismo no es esa. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos un solo ser. En la parte corporal yace lo intelectual, lo que nosotros no vemos, lo intangible. ¿Y qué es lo que está en nosotros que llamamos alma o espíritu? La inteligencia, la voluntad y las emociones. Y yo quiero que ustedes aprendan hoy en día, todos nosotros tenemos que aprender por qué el sufrimiento no es malo. De hecho, es bueno. Nosotros tenemos que considerar eso. Mientras que estemos en esta vida, siempre van a pasar cosas adversas y vamos a llamarlo sufrimiento, dolor, adversidad. Y nosotros estamos anunciados todos los días a eso. El otro día, el diácono me dice, yo le preguntándole, ¿por qué no vino? Disfrutando de mi padre. ¿Y por qué? Yo no sé hasta cuándo Dios me lo tenga. Él está advertido. Tiene un momento de alegría que a futuro se va a mostrar en un momento de dolor. ¿Por qué razón? Porque un día su padre partirá. Eso es razonable. ¿O no es así? Hay que hacer las cosas mientras que uno esté en vida. Ya muerto, la Biblia dice, los muertos no sienten, no piensan, no declaran, no adoran, no cantan, no escuchan, no hablan. ¿Usted ha visto en el cementerio bulla alguna vez?
Si acaso de los vivos que van a molestar a los muertos. ¿A dónde yo quiero ir, mis amados hermanos? Recuerden, nosotros los seres humanos tenemos una parte tangible que vemos y hay una parte intangible que no vemos. La parte intangible que no vemos para decir que estamos cuerdos funciona así. Si usted es una persona cuerda, ahora cuando digo cuerda, ¿a qué me estoy refiriendo? Usa su razonamiento, sus 5 sentidos. Que es una persona razonable, que una persona que está bien mentalmente. ¿Sí? Y miren, hoy en día la sociedad, tristemente, ¿saben cómo te venden la felicidad? Empaquetada. Empaquetada en un cigarrillo, empaquetada en una botella de licor, empaquetada en un celular. ¿El niño está aburrido? ¿Cuántos papás obran así? Ay, el niño o la niña está aburrido, déle el celular, déjele el computador. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué hace usted cuando abre el celular o prende el computador para alegrarse? ¿Ustedes están entendiendo lo que les estoy diciendo? ¿De verdad me estoy haciendo entender? Porque inmediatamente el celular, ¿qué hace? Proveer a nuestros sentidos placer. Nosotros funcionamos con la inteligencia. Todas las imágenes, todos los sonidos, todas las sensaciones son una mentira. Por eso nosotros tenemos hijos jóvenes hoy en día, pequeños monstruos, faltos de atención, faltos de consideración. Él está... Oh, puede que se caiga el mundo. Llega la mamá, tembló. ¿A qué hora? ¿Por qué? Porque no sufren, porque sus sentidos están adormecidos, están entorpecidos. La época de Pablo no es así. Pablo está dispuesto a sufrir y el primer punto es por su encargo. Ustedes saben que nosotros sufrimos por nuestro encargo. Pablo era pastor, apóstol, evangelista, discipulador. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes están dispuestos a sufrir? La respuesta en sus mentes es no. Pero yo les voy a decir que sí, porque eso es parte del diseño. Cuando el Señor Jesús le dijo a Eva, a causa de haber oído la serpiente, tus dolores se van a multiplicar. ¿Había dolores antes del pecado? También. Sí. No, había Eva solamente, que tenía dolores. ¿Sí comprendieron el juego de palabras? Es para despertarlos. Listo. El dolor existía, el dolor es parte de nuestro diseño. Yo no me imagino a Eva creciéndole la panza y no había pecado y diciendo, no, esto está chévere. Y a la hora del parto, no, eso sale rápido. El parto está desde el diseño con Dios. Las mujeres saben de esto, están experimentadas en dolores. Desde niña su cuerpo cambia más que el de los hombres. Yo doy gracias a Dios todos los días que me hizo varón. No menstruo, nunca quedaré en embarazo, nunca amamantaré. Todo ese encargo de ser mujer a las mujeres le implica sufrimiento, y el Señor las va preparando desde los 12 o 13 años. Cada 28 días le dice cómo será algún día un parto. ¿Ustedes sabían que la menstruación es un pequeño parto, microparto? El día del parto son 1000 veces por ese día y por todos los días hasta el día que parió. Pero las mujeres cuando se casan, ¿qué anhelan? Tener hijos. No importa el precio. Amados hermanos, cada encargo que Dios nos ha dado implica sufrimiento. Ser padre implica sufrimiento, porque muchas veces uno como padre quiere estar al lado de la mujer cuidándola, pero uno que tiene que hacer cada mañana despedirse para ir a trabajar y proveer. Los dolores de nuestros hijos son nuestros dolores.
Yo nunca habré sufrido tanto como cuando a mi hija a los 2 años le tuvieron que hacer una endoscopia. El doctor muy fresco me dijo, venga, firme aquí. Es una autorización para la anestesia. Ah, bueno, yo firmo. Sí. Pero ahí es una autorización que nos quita la responsabilidad porque ella puede morir. Y usted firmó, la entraron y usted no supo en 4 horas nada. No sabe si vivió, si murió, qué le pasó. Uno no tiene ni ganas de comer. Eso es el sufrimiento, es el dolor. ¿Por qué? Porque el sufrimiento nace en la mente, se traslada a la voluntad y eso produce una emoción. Pero cuando me dijeron, su hija está bien, no hemos encontrado nada, ¿para qué le hicieron endoscopia? Uno dice, y viene una alegría y una felicidad. Porque yo les decía que la sociedad da felicidad empaquetada, porque la vende en cachitos de marihuana, en botellas de cualquier tipo de licor, en los medios audiovisuales, y no te deja razonar, no te deja tomar decisiones, solo como una pequeña bestia te da dopamina inmediatamente a la vida, y tú dices, soy feliz. Por eso el alcohólico busca el trago, ¿para qué? Para disipar sus penas, para no tomar decisiones, para no tomar responsabilidades, para no saber cuál es su realidad. ¿Saben cuál es la verdadera felicidad? Es el resultado de lo que hice. ¿Cuántas personas salieron de su casa sin haber sacado ni un título en la universidad y hoy en día son profesionales, esforzados, pese a la vida, pese al trabajo, pese a que son casados y pese a tener hijos? Y uno dice, esto lo logré yo, y eso causa felicidad. Eso es ser una persona sana. Hoy estamos creando una generación de personas enfermas, inválidas, desvalidas. ¿Por qué les digo todo esto? Porque Pablo sabía lo que Dios lo había llamado. Así como Jesús sabía lo que lo habían llamado. Jesús, que le dijeron, tú morirás en la cruz. Y en la cruz, en sus últimos minutos de vida, él amaba su encargo en medio del sufrimiento. Solo piensen, Jesús un clavo acá, el otro acá, los clavos en los pies, ahogándose en su sangre. Y dice Juan 19, 26, 27, cuando vio Jesús a su madre, el discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Cuando usted ama su encargo, no importa si está muriendo, usted está haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. Usted no está diciendo, ay, estoy mal. Ustedes se imaginan a Jesús de esa manera. Y mucha gente se queja por menos de eso. Cobardes, pusilánimes. Solo tienen que tomar decisiones en la vida y se angustian de la vida. Y Cristo nos muestra que Él llamó y amó su encargo. Dios lo llamó a Él como el unigénito Hijo de Dios, nuestro Salvador y Señor. Y en la cruz del Calvario, Él, como hijo mayor, Él era el hijo mayor de otros hermanos y de otras hermanas que dice la Biblia, que María tuvo y que parió. Pero Él como hijo mayor le dijo a Juan, mire, ahí está tu mamá, mujer, mira, ese es tu hijo, el que te va a cuidar. ¿Y saben por qué? Porque los demás hermanos que tenía Jesús, en ese momento histórico no creían en Jesús. Y de acuerdo a la fe, Juan, el evangelista, se llevó a María, una mujer cristiana, porque creía en Jesús, se la llevó a la casa para velar por ella. En 1 Pedro 2:21, Pedro nos recuerda, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ahora, Jesús sufrió, los discípulos sufrieron, los primeros hermanos de la iglesia sufrieron. ¿Ustedes qué piensan que somos nosotros?
emoticones, muñequitos de esta época, todos siempre felices. Amados hermanos, yo les voy a querer convencer hoy que debemos estar dispuestos a sufrir por el encargo que Dios nos ha dado. En nuestro hogar, como cónyuges, y ser cónyuge no es fácil. Cuando uno le dice a alguien, yo te amo, uno debe estar dispuesto a morir a sí mismo. Porque la mujer, aunque a uno le dice, yo también te amo, ella no nos quiere como somos, nos quiere cambiar. Quiere que nos vistamos como a ella le gusta, quiere que nos peinamos como a ella le gusta, que comamos lo que a ella le gusta, que salgamos donde a ella le gusta, que hagamos las cosas a la hora que le gusta, y viceversa. Muchos matrimonios por eso tienen problemas. Por eso los noviazgos de lejos funcionan. Pero el encargo de ser cónyuge es morir a uno mismo. Por eso cuando tú te vas a casar y tú dices que yo me caso porque a mí me hace feliz, porque me atiende, porque me agradan sus curvas, porque ese no es el camino. Vas a fracasar. Porque solamente está vendiendo un producto. Y cuando tú te despiertes al lado de ese producto, tú vas a saber realmente a qué sabe. Y la Biblia dice que todos nosotros somos pecadores. Yo voy a cumplir 25 años de casado, amo profundamente a mi mujer y he peleado muchas veces con ella. Y muchas veces lo he pensado 2 veces por qué estoy aquí. ¿Por qué me casé? Y la amo. Y a ella le ha pasado exactamente lo mismo. ¿Dónde está esa ilusión vana? Es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. No, mentira. A veces el diablo en 2 patas. Es que el diablo no tiene pies, queridos hermanos. Es un espíritu. Dios nos llamó, mis amados hermanos, a vivir esta vida mortal poniendo nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe y el que nos da realmente la experiencia de ser, o de estar, mejor dicho, felices. Dios nos llamó a ser salvos, a ser bienaventurados. Eso significa que nuestra felicidad no depende de nosotros, depende de aquel que nos salvó. Una parte del fruto del Espíritu Santo, el primero es amor, el segundo es gozo. Sin gozo es la alegría a pesar de. Es que la alegría es un estado momentáneo. Nació mi hijo, ¡qué alegría! Manténgalo por 20 y uno está queriendo que se case pronto. ¿Para qué? Para que no siga gastando tanto. No, tenga un muchacho joven, adulto en casa. Mamá, no puedo llegar porque es que estoy lejos. Y uno sufriendo allá. ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué irá a hacer? ¿Me estará diciendo la verdad? O peor, no contesta. ¿Qué le habrá pasado? Tener un hijo joven, adulto en casa es causa de sufrimiento. Ahora, mis amados hermanos, ¿por qué yo les digo esto? Porque Lucas nos relata el amor, el carácter de Pablo. Porque siempre, a pesar de las circunstancias, él siguió adelante con su proyecto de predicar la palabra. Hechos 21, 8 y 9 dice: al otro día, saliendo Pablo y los que estábamos con él, fuimos a Cesarea. Entrando a casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Él tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Ahora miren lo que yo estoy diciendo. Pablo amaba su encargo. Lucas, que está con él, amaba su encargo. Él como médico iba con Pablo y había un séquito con él llevando la palabra de Dios. Lo que me parece interesante de este texto es que vemos a otro hombre de Dios que es narrado en Hechos 6:5 y Hechos 8:5-12. No lo leo por tiempo. Está hablando de Felipe, uno de los diáconos, uno de los que sirvió en la iglesia. Parece ser que él llegó soltero, luego se casó y luego tuvo 4 hijas. Miren, para un hombre tener hijos hombres no hay problema. ¿Por qué razón? Todos los hijos hombres son de la mamá.
la que les protege, los cuida, los encubre. ¿Y las hijas de quién son? El papá. Esas hijas, llega el papá y la mamá como que queda estorbando. Todas las hijas. Pero Felipe, este hombre de Dios que es diácono, me parece interesante que él tenía un amor por la palabra de Dios, que instruyó a sus hijas para que ellas predicaran con la vida. Miren, muchos dicen que cuando dice acá el texto que profetizaba, era como que daba parte de las profecías como en ese tiempo que hacían los profetas. Yo difiero de esa postura por la siguiente razón, porque inmediatamente en el siguiente versículo va a venir un profeta que va a hablar en el nombre de Dios y del Espíritu Santo. Si ellas hubiesen sido esas profetisas, no hubiese sido necesario que llegara otro profeta a decir lo que ellas iban a decir, pero no lo dijeron porque no tenían la profecía de Dios. Pero la palabra ser profeta, ¿saben qué significa también? Anunciar el Evangelio de nuestro Señor. ¿Cuánto uno desea como padre que sus hijas hablen de Cristo, inviten a la iglesia? Y lo que dice acá la Escritura es que Pablo, aquel que está dispuesto a sufrir, porque él está en camino a su Gólgota, a su sacrificio, pero pasa por la casa de Felipe, un diácono que también está dispuesto a sufrir. Ha criado cuatro hijas que predican el Evangelio, enseñan el Evangelio, son testimonio en la iglesia, aman las cosas de Dios. Y miren lo hermoso, porque la misma palabra la reconoce. Dice, posamos con él, y este tenía 4, y hace un adjetivo, bueno, 2 adjetivos calificativos para estas 2 niñas. Primero dice que son doncellas. ¿Saben? Cuando la Biblia habla de doncellas, hablan que son mujeres que son vírgenes, que están guardadas, que están cuidadas, y vírgenes en su manera integral, en sus oídos, en sus labios, en todo, porque a ella no les preocupa el mundo. Lo que ellas se dedicaban, el siguiente adjetivo calificativo, es a predicar la palabra del Señor. Pablo sabía cuál era su lugar en la iglesia y sabía que estaba dando con gusto su amor por ella. Él pensaba que estaba lejos cada iglesia. No, él amó su encargo. Miren, muy pocos hombres como Pablo han existido en toda la vida. ¿Saben cuántos hombres han habido como Pablo? En el Nuevo Testamento hay 12, porque solo hay 12 apóstoles. Ese es el modelo. Él en cada lugar que llegaba formaba pastores, y los pastores formaban ancianos, y los ancianos y los pastores formaban diáconos, y la iglesia se desarrollaba. Y había una pluralidad, porque la única cabeza en la iglesia es Cristo. Y él estaba dispuesto a sufrir, porque el ser formador de otros duele en el alma. ¿Saben por qué? Porque uno forma para despedir, uno forma para decirle un día tú tienes que ir a otro lado. Y cuando se va un líder de una iglesia, se va con su esposa, se va con sus hijos, eso causa sufrimiento, pero también alegría. ¿Qué forma? El carácter de Pablo. Romanos dijo algo muy interesante en el capítulo 1, versículo 1, escrito por Pablo. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Qué es ser siervo? La palabra siervo en el griego que está usada acá es también esclavo, pero no es esclavo de las personas, mis hermanos. Es siervo de Cristo y de su palabra, de su evangelio. Él tenía, y voy a usar un término muy colombiano, la berraquera. Sinónimo de berraquera en el idioma normal, ¿cuál sería? Valiente, esforzado, para predicar en todo tiempo, porque él fue enviado a los gentiles. Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Y 1 Tesalonicenses 2:12, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo
en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Por qué fueron grandes hombres de Dios? ¿Porque todo fue fácil? No, porque había oposición, porque había persecución, porque había sufrimiento. No hay de las cosas más maravillosas cuando uno tiene oposición y esa oposición es derribada por Dios. Wow, uno dice, es lo más maravilloso. El encargo de Pablo era de ser pastor, discipulador. Es un hombre que vivió, amó, fundó, invirtió su vida, todo lo que tenía. Él viajó por la iglesia a pie, en barco, a lomo de bestia, sufrió persecuciones, cárceles, azotes. Por eso él fue un gran hombre de Dios. Y retomo, mis hermanos, si tenemos que nos sirva este ejemplo, no sigan alcahueteando a sus hijos. Esa es la palabra más escueta. Levántenlos, díganle, prepárame un tinto. Ay, no, el bebé está estudiando, pero usted está trabajando, está proveyendo, está pagando impuestos, está pagando todo, y el otro como gerente en la casa, como rey en la casa, o como reina en la casa. Oigan, y no se han puesto a pensar que si nuestro hijo o hija es rey o reina, ¿quién es la servidumbre? Dios nos muestra el camino. Miren, queridos hermanos, nosotros tenemos que entender esto. El Señor Dios pudo haber dicho, yo voy a perdonarle todos los pecados, yo soy Dios, esta es mi ley, este es mi mundo, ¿quiénes creen en mí? A los que crean les perdoné, y ya. ¿Fue así? No. Envió a su hijo para que estuviera en el vientre de la mamá. Pregúntenle a una mamá que ha parido, porque hay mamás que no han parido, tienen hijos adoptados. Una mamá que ha parido lleva el bebé. Claro, eso es muy tierno, ay, tan bonita se ve Railis. Pero pregúntenle cuando el niño se le desacomoda y queda por un lado y la otra dice, ¿qué tienes, mi amor? Y al rato se afloja y dice, ¿sí pasa o no pasa? Los primeros meses parece socia del baño, vomitando todo el rato. Ese sufrimiento que hace forma el carácter y el amor incondicional, un lazo impresionante con sus hijos. Cuando usted instruye a sus hijos lo recordarán de por vida. Yo estuve y he estado con personas mayores que detestan a sus padres porque sus padres los enseñaron a ser inútiles. Nunca me enseñó a cocinar, nunca me enseñó a hacer esto, nunca me enseñó a ser responsable. Pablo, como siervo de Cristo, es siervo de su palabra, siervo en la iglesia. Amar a Cristo es amar a su iglesia, por la que uno sufre hasta la muerte y muerte de cruz para dar vida. Ese es nuestro Señor Jesús. En Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto por mí, y ahora oís, ¿sí?, ¿qué hay de mí? Entonces, ¿están dispuestos a sufrir? Sufrir es bueno, no es malo, por el encargo que Dios nos ha dado. Dios no todos ha llamado pastores, no todos ha llamado ancianos, no todos ha llamado diáconos. Y aunque ustedes no lo crean, cuando no hay diáconos, ¿quién es el diácono en potencia? El pastor. Para arreglar la iglesia, no llegan los diáconos,
el pastor con su esposa tienen que hacerlo. No llegan los ancianos, el pastor tiene que tomar alguna decisión. Ese es el encargo. Cada encargo tiene una carga más, pero también tiene unas alegrías permanentes, porque nosotros no trabajamos pro nuestra gloria, es pro la gloria del Señor. Entonces, dispuestos a sufrir por el encargo. Punto 2, por la iglesia. Es que el encargo no es en el aire, mis hermanos. Dios nos ha añadido a un lugar, y en ese lugar personas a las cuales amar. Pablo comprendió que el vivir es Cristo. Eso significa amar personas que Dios está trayendo. ¿Saben cómo los llamaba a ellos? Él, hijos en la fe, compañeros, colaboradores, coequiperos. Queridos hermanos, la vida cristiana y la fe cristiana no es una religión. No es una religión, es una vida en todo lo que tú haces. Viene el impío y te golpea, te maltrata bien, y tú por causa de Cristo, ¿qué le dices? Lo recibes bien, lo invitas a la iglesia, y viene y te conoce, y otra vez te desprecia, y otra vez tú lo tratas bien. Y solo hasta cuando Dios obra en su corazón, Él entiende lo que realmente uno está sufriendo. A Cristo persiguieron, a nosotros nos perseguirán. Romanos 12, versículos 10 al 12. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Cómo tú sabes que alguien es creyente? Cuando prefiere a las personas cristianas que a los no cristianos. Ese es el camino. Ustedes se imaginan yo toda la semana rodeado de impíos, pues el domingo va a terminar con impíos. Pablo dice: amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Es que esa es la fe cristiana, que a veces nosotros pensamos, no, es que nuestra religión, no, el cristiano no tiene una religión, tiene una vida, o vive para Dios o vive para Satanás. Muchos de los compañeros de Pablo aprendieron de él. Yo les pregunto, ¿ustedes de quién aprenden? Porque como visten, como caminan, como andan, indican a quién siguen. Si ustedes saben que Dios ha dejado en su diseño personas que nos inspiran. 1 Corintios 11, 1 al 2 dice: sed imitadores de mí. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, le dice: ustedes sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tales como las entregué. Si un pastor no los llama, no los exhorta, no los dirige para trabajar por el reino de Dios, para tener una vida apartada de este mundo de esa manera, no es su pastor. Es un lobo disfrazado de oveja, que quiere su cariño, que quiere su plata, que quiere su atención, que quiere cualquier cosa. No su pastor. En el capítulo 4 de 1 Corintios dice: por tanto os exhorto, sed imitadores míos. A los de Filipenses en el capítulo 3, 17 dice: hermanos, sed imitadores míos y observar a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. A Tesalonicenses en el capítulo 1, versículo 6: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con gozo del Espíritu. El hecho de sufrir por la iglesia, mis amados hermanos, no nos quita la felicidad o el gozo, porque la felicidad o el gozo en el cristiano es un estado. ¿Cuál es el estado? Este mundo se va a acabar, y los que hoy estamos juntos en el nombre de Jesús,
que pertenecemos a una iglesia y que estamos caminando este camino, estaremos en la eternidad. Un día vamos a morir. Y yo no quiero títulos, dinero, éxito y victoria en esta tierra. Las necesito en la eternidad, y Cristo nos aseguró: ya fui a preparar lugar para vosotros. Jesús lo aseguró: hay un lugar para vosotros. ¿Por qué? Porque Él lo preparó. ¿Vale la pena sufrir por Cristo? Claro que sí. ¿Vale la pena sufrir por el encargo que Dios nos ha dado? Claro que sí. ¿Por la iglesia que Dios nos ha dado? Claro que sí. Amados hermanos, los perdidos están perdidos. Usted me entendió que los perdidos están perdidos. Yo sé que algunos no me han entendido. Es que a los perdidos que están perdidos hay que buscarlos. ¿Y cómo uno los busca? A través de un encargo y de una iglesia. Se me perdió este anillo y yo empiezo a buscarlo. ¿Por qué estoy buscando este anillo? Será suyo. Está perdido. Daniel, ¿por qué estoy buscando este anillo? Porque está perdido. Pero lo que está perdido es porque es mío. ¿Por qué tenemos que sufrir por la iglesia? Porque en la iglesia se está buscando a los perdidos. Porque los perdidos son los que están inscritos en el libro de la vida, que nosotros no conocemos y que Dios está aparejando para traerlos. Dios por eso puso una iglesia en este lugar, para que las personas puedan conocer del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Y Pablo lo sabía, mis amados hermanos. Él sufría por la iglesia, y no solamente en su parte emocional, de despedir, de conocer, de ver la obra de Dios, de ver las persecuciones, las necesidades. Recuerden que Él está llevando una ofrenda para los perseguidos en Jerusalén. No importa, va a exponer su vida, pero Él está llevando una ofrenda a Él de otras iglesias, y la está llevando en este camino, en este tercer viaje. Le está llevando una ofrenda con otros, y vale la pena, porque la iglesia está juntando a los perdidos. ¿Quiénes son los perdidos? Los que van a ser encontrados. ¿Y quiénes son los que son encontrados? Los que están inscritos en el libro de la vida, hermanos y hermanas nuestros. Dios no se equivocó al darte la iglesia que te dio. Y esto es un trabajo en equipo. ¿Estás dispuesto a sufrir por Cristo? Entonces sufre por los que Dios te ha dado para buscar, encontrar, añadir, discipular. Nuestro texto nos enseña que la iglesia es un trabajo en equipo, de miembros, de hombres y mujeres junto con sus hijos. Hechos 21, 9 al 11. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó un cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Esta es una de las noticias más duras que puede haber. Te tocan la puerta y te dice, llega un hermano en Cristo y dice: por tú estar predicando van a venir los del gobierno y te van a llevar preso. ¿Cuál sería el consejo de los ancianos, de las personas que me aman? Váyase para otro país, escóndase. Yo sé que Pablo está convencido por el Espíritu Santo, y a pesar del sentido común, porque el sentido común es una trampa. El sentido común nuestro, ¿sabe qué nos dice? No sufras, no tomes esa decisión que te incomoda de cambio. Nosotros, recuerden, no queremos sufrir.
Pero ¿cuántos de nosotros hemos sido traídos a Cristo por el sufrimiento? Yo tuve que dejar un país, una familia, una nación, y que día yo le decía eso al diácono Sergio. Dios me quitó mis hermanos, mi padre, mi madre, mi tierra, y me lo repuso todo al doble. Y mientras que otros aborrecen Bogotá, yo amo Bogotá. Mientras que otros aborrecen Colombia, yo amo a Colombia. Porque aquí me dio mi fe, mi familia, mis hermanos, mi iglesia, sustento y abrigo. ¿Cómo no estar agradecido? Este profeta llamado Agabo le dice textualmente a Pablo: vas a sufrir. Pero hay algo que Pablo estaba convencido. Él había sido enviado para predicar el evangelio, no importa donde le tocara. Y yo les voy a decir, dentro de la historia que vamos a ver de Hechos de los Apóstoles, efectivamente él va a ser apresado, va a ser encarcelado, va a ser llevado a Roma. Y donde él está, en esa cárcel que él está, va a producir fruto su ministerio. Porque el verdadero resultado de un hombre de Dios en su ministerio es tener personas que le crean, que acepten su autoridad, que sean discipulados. Gracias a su encarcelamiento tenemos la carta a Éfeso. Pablo no tenía tiempo para escribir, por estar viajando, enseñando a los hermanos, porque escribir, ¿qué requiere? Sentarse. Hoy 2024 requiere sentarse y escribir. Hace 2000 años era muchísimo peor, porque usted se puede sentar hoy después de las 7, 8 de la noche, prende la luz, o prende el computador, o prende las dos cosas y escribe. En ese tiempo se iba la luz del sol y se iban muchas cosas, y Pablo sufría de la vista. Él escribió en la cárcel a la iglesia en Éfeso, a Colosenses, a Filipenses y a Filemón. Son las 4 cartas de la prisión. Y no solo eso, mis hermanos, a través de su predicación a los soldados, carceleros. Puede ser algún carcelero, es que el carcelero de Filipos es otra historia, pero ahora cuando va a Roma, él va a convertir un centurión, casi va a convertir a un gobernador, a Agripa. Lo vamos a ver, pero vayamos despacito. Amados hermanos, los perdidos eran los que estaban conocidos como los gentiles. ¿Y saben qué dice la Biblia? Pablo fue ordenado a los gentiles. Díganle que no estoy. Es que está sonando el celular y pienso que es para mí. Ah, no, mi celular está acá y está en silencio. Hechos 9, 15 al 16. El Señor le dijo: ve, porque ese instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios le dijo a Ananías, a un hombre anciano: recibe a Pablo, instrúyelo, porque él va a predicar a los gentiles y va a sufrir por mí. ¿Qué está implícito en ser cristiano? Sufrir. El sufrimiento no es malo. ¿Cuántos de ustedes han sufrido dejando su casa para venir acá? Es en serio. Porque a veces uno deja hijos, hijas, parientes que no quieren venir, que rechazan a Cristo. Pero usted dice: no, yo voy por delante, a ver si me siguen, a ver si un día llegan, porque se están jugando la vida eterna. Es que en la vida eterna o estarás bajo la ira de Dios o bajo el amor de Dios. Y eso duele. Duele dejar en la casa hijos e hijas o parientes que no quieren nada con Cristo. Yo le dice: Señor, ten misericordia de ellos. Pablo sabía que Dios lo había llamado al ministerio, a amar la iglesia, a buscar a los perdidos. Y mis amados hermanos, finalmente, dispuestos a sufrir. Primero era por el encargo. Segundo, el encargo porque unos fueron llamados a ser miembros de la iglesia, diáconos,
pastores, ancianos, el que te dé. Todos son por lo mismo, igual. Porque todos estamos trabajando en equipo con un solo propósito: la iglesia. ¿Estás dispuesto a sufrir por tu iglesia? ¿Estás dispuesto a dar la vida como lo hizo Pablo, como lo hizo Esteban, como lo hizo Lucas? Porque hacerlo es por Cristo. Ese punto 3. Por Cristo. 2 palabras. Dispuesto a sufrir por Cristo. Porque yo puedo decir: ay, es que yo creo en Cristo, amo a Cristo, pero me quedo en la casa porque no creo en los pastores, no creo en las iglesias. Yo lo escucho todo el tiempo. Esos mentirosos, esos se roban la plata, esos nos estafan. Pero cuando usted está sufriendo: pastor, ore por mí. Es en serio. Tengo un hermano hace como 15 días, en la mañana, en la tarde, en la noche, siempre me pone un WhatsApp: pastor, ore por mí, pastor, ore por mí, pastor, ore por mí. Y no es capaz de llegar a la iglesia. ¿Y por qué el pastor va a orar por ti? Porque sí, uno ora por ellos, pero ora por su salvación. A Juan David muchas veces le decía: hijo, tú estimas a tu amigo, invítalo a la iglesia. Acá está Daniel. ¿Hace cuánto tiempo lo están invitando? Y no viene porque es rebelde. ¿O no? Porque cuando uno ama las cosas de Dios, hijo, miren, yo le voy a decir algo: si usted decide un día de verdad, de corazón, comprometerse con Dios y hacer las cosas de Dios, se le va a oponer hasta el diablo en su casa. Y no lo van a dejar. ¿Por qué razón? Porque la ley de Dios es buena, estar aquí es bueno. Usted ha conocido, hoy nosotros los cristianos sufrimos, pero el sufrimiento no es malo, es bueno. ¿Por qué? Porque estamos entre los que vamos a vivir la eternidad. Y la eternidad la vivimos no porque la ganamos, sino porque Jesús nos perdonó, porque creímos en Él. Tú te imaginas, tú sabes lo malo que has sido en la vida. No tienes muchos años. Imagínate si tuvieras más años. Pero Dios te dice: si crees en mí, todos tus pecados han sido perdonados. Tus malas acciones, malos pensamientos, tus mentiras. Estás como si fueras nuevecito delante de Dios. Eso no es un privilegio. Hoy yo te invito de verdad, de corazón, que sigas el camino de Dios. Te va a proteger de vicios, de maldades, de enemigos, de muchas cosas, pero sobre todo de la condenación, de la ira de Dios. Hoy yo te lo digo porque amarte a ti es amar el trabajo que Dios me dio. Yo no necesito agradarte. Yo necesito que tú agrades a Dios. Porque si tú le agradas a Dios, Dios es el que te cambia de adentro hacia afuera. Y eso es lo más hermoso. Casi siempre nosotros, cuando alguien entra, juzgamos lo de afuera. Pero el problema no es lo de afuera, es lo de adentro, el corazón. Y lo que te pasa a ti le pasa a mi cuñado, que es Camilo, que es hermano de mi esposa. Bueno, hermano en Cristo también. ¿Y qué le hemos dicho? Lo mismo: sigue el camino de Dios. No importa quién te traiga, tú síguelo, porque ya eres mayor de edad. Hoy nosotros nos invitamos, así como Pablo invitó, a sufrir por el Evangelio. Y eso causa sufrimiento. ¿Por qué razón? Porque cuando uno dice: yo voy a la iglesia, todas las personas se oponen o no. Te dicen: te van a cambiar, pero ¿qué de malos te vamos a enseñar? Tú has visto que David es mala junta para ti. Te enseña un buen camino. Dios quiera, porque si no... No es que yo no sé. Él es el que camina delante de Dios, es mi hijo, pero es el que sabe. Juan capítulo 15, 18, 21. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido. ¿Saben quién dijo eso? Jesús. Jesús le dice a sus discípulos: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Cristo vino a servir. No vino a servir a sus discípulos, no vino a servir a las personas, vino a servir a Dios Padre, a su palabra y a su promesa de pacto. ¿O no es así? Si a mí me han perseguido,
también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardará la vuestra. Mas todo esto os harán por mi causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y yo les pregunto, iglesia, ¿están dispuestos a sufrir por Cristo? Prediquen a Cristo, vivan para Cristo, renuncien a ese mundo de comodidades, de facilismo. Déjense guiar por los principios de la palabra de Dios, no por sus tontos ojos, oídos o entendimiento. Nosotros vemos y no conocemos el corazón. Escuchamos las palabras y no conocemos las intenciones del corazón. ¿Cuántas personas a uno le dicen te amo y lo que aman es nuestra billetera? ¿Cuántas personas nos dicen te amo, pero lo que aman simplemente son nuestros detalles y nuestras palabras y nuestras atenciones? Amados hermanos, de lo más engañoso que tiene el ser humano es el corazón. Hoy, mis amados hermanos, si estás dispuesto a sufrir por Cristo, predica como Pablo lo hizo, porque el mensaje de Cristo, su mensaje, no le trajo amigos, le trajo enemigos, persecución, y los que estaban al lado de él eran hermanos que iban a morir con gusto por él y preocupados por él. Juan 13:16, en verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Hechos 14:22, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortando a que perseveren en la fe, diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Primera de Corintios 4:12, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Este pasaje nos recuerda, mis amados hermanos, que el sufrimiento no es malo. Pablo es un gran hombre de Dios, formado en medio de las tribulaciones, respaldado por Dios, bajo un plan de Dios. Él no iba a morir antes del día de la víspera. ¿Usted comprende eso? Nadie muere en el día de la víspera, porque el día que vamos a morir lo conoce nuestro Señor. Si Él determinó el día, la hora de la muerte de su Hijo, con mayor razón la nuestra. Hay un propósito inherente, inseparable de todo aquel que desee vivir como Cristo, como uno de sus hijos de Dios, y es el sufrimiento. El sufrimiento es santificación. El sufrimiento nos lleva a la dependencia de Cristo, entendiendo que no entendemos nada, diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros, guía nuestro camino, guía nuestras palabras. A veces, queriendo con la mejor intención compartir el Evangelio, ofendemos y no abrimos un corazón, sino lo cerramos. A veces, queriendo salvar una vida, somos imprudentes y no prudentes. Pero en medio de todo, mis amados hermanos, debemos reconocer que el Señor nos llamó y que tenemos que seguir su ejemplo, y que tenemos que seguir abriendo nuestra iglesia, nuestras vidas, nuestras casas, porque estamos salvando vidas. Hechos 21:13-16 dice, entonces Pablo respondió, es el texto de nuestro estudio, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Ustedes se imaginan, Ágabo le dice a Pablo, vas a ser apresado por los judíos en Jerusalén. Pablo, ¿a dónde vas? A Jerusalén. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron los pastores en ese momento? Se pusieron a llorar. Pablo, no vayas. Pablo, te amamos, ¿qué hacemos? ¿Para dónde coges? La advertencia no es huye del sufrimiento. La advertencia es sigue a Cristo pese al sufrimiento. Se lo pongo en otras palabras para que me entiendan. Si su familiar, su cónyuge, su hijo no le escucha sobre Cristo, sígale insistiendo. Pero papá, mamá, me cansas. Así nunca voy a ir.
¿Eso causa sufrimiento o no? Pero siga. Siga. Por eso Pablo no toma con agrado su llanto. Dice: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón, como poniendo un peso tan grande en mí? Ya de por sí el saber que voy a padecer es un sufrimiento. Es que nadie puede decir que ser encarcelado, wow, me van a poner en la cárcel, qué chévere. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Amados hermanos, si yo no les pidiera lo que les pido, congréguense, asistan, pese a las circunstancias. Algunos me conocen hace 10, 12 años, otros tal vez más. ¿Cuándo hemos parado de predicar? ¿Cuándo hemos cerrado la iglesia? Con dinero, sin dinero, con recursos, sin recursos, con prohibiciones, sin prohibiciones, nos hemos reunido. Porque nuestro Señor Jesucristo en estas escrituras nos dejó dicho eso. Y no solamente nos dejó dicho, Él lo hizo. Él predicó en Galilea, en toda Galilea, aún en el mismo Jerusalén, mientras que lo buscaban para matarlo. Sus apóstoles también, y nosotros, ¿por qué no? El siervo no es mayor que su Señor. Y así a ustedes no les guste lo que yo les digo, si usted no cree en Cristo para el perdón de sus pecados, la ira de Dios está sobre usted, el infierno le espera. Y por esa causa yo estoy dispuesto, así como Pablo, a ser atado, a morir aún por el nombre de nuestro Señor, para salvar vuestras vidas. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciéndose: hágase la voluntad del Señor. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, de quien nos hospedaríamos. ¿Van a desistir, mis hermanos? Yo sé que muchos de nosotros hoy pensábamos que el sufrimiento era malo. No le pidas al Señor que te quite tu sufrimiento. No hay un por qué, hay un para qué. Si usted me conoce, sabe que hay un para qué, y es para que sea más de oración. Ore por esa persona que ama, que le predica. Ínselo a tiempo, fuera de tiempo. Redargúyele, dígale: crea en Jesús. Y si un día lo rechaza y se aparta de usted, crea que también el Señor lo puede traer en otro momento. Pero dele el ejemplo de que usted teme y le cree al Señor. Hoy meditamos. Si tú me escuchas, y tú que escuchas, estás dispuesto a sufrir por Cristo, por su iglesia, por tu llamado, hoy es necesario que te levantes, te jures, te comprometas, deja el mundo. Unirte con ellos al mundo no trae nada bueno. Que ellos se conviertan a nosotros, no nosotros a ellos. Deja la queja, deja la angustia, deja lo que el orín corrompe y los ladrones ambicionan, roban y hurtan. Hoy te llamo a que te arrepientas. Escúchame, escúchame tú con el corazón. Sufre todas las penalidades como Cristo las sufrió, como los apóstoles las sufrió. Hoy trabaja, sirve en la iglesia, predica por esta familia que Dios te ha dado. No es por mí, no es por los ancianos que están aquí, no es por un nombre, es porque estamos salvando personas. Porque hoy nosotros le estamos diciendo: hay un Dios todo misericordioso que envió a su unigénito Hijo. De manera gratuita ofrece la fe. Y hoy te dice: si crees en Cristo, tus pecados, todos tus pecados son perdonados. Tu corazón, tu vida, tu mente serán guardados hasta que el Señor venga. Amados hermanos, hoy tú y yo tenemos que estar dispuestos a sufrir por el Evangelio. Hay resultado. Yo lo he visto. Cuando menos creía,
Hoy estoy tomando cada día más decisiones de alejarme más del mundo y más de los que están metidos en el mundo, para unirme más a los que el Señor me ha dado. ¿Por qué razón? Porque Cristo viene pronto. Y un día el Señor te va a pedir cuentas a ti, a ti, a ti, a cada uno de ustedes. Porque todos nosotros que conocemos el Evangelio somos deudores de las personas que nosotros conocemos, que no conocen el Evangelio. Estamos buscando a los perdidos, y los perdidos van a ser hallados, y serán hallados por la predicación del Evangelio. ¿Vale la pena sufrir por eso? Claro que sí. ¿Vale la pena entregar nuestra vida por eso? Claro que sí. Porque así moramos pobres, necesitados, envejecidos y rechazados por el mundo. El Señor nos brindará en la eternidad un lugar digno. Yo les voy a decir algo: algunos no tendrán una corona, tendrán 2, tendrán 3, tendrán 4, de acuerdo a la dignidad de lo que el mismo Dios hizo en sus vidas. Porque nuestro Señor no se queda con nada. Hay vida eterna. Dios permita que sea bajo su amor, su misericordia, y no bajo su ira. Que el Señor les bendiga. Pongámonos en pie. Amado Señor, Padre, ayúdanos, Señor, a abrazar nuestra propia cruz, como tú abrazaste tu cruz, posiblemente con desespero y con tus últimas fuerzas, hasta llegar al Gólgota, hasta el momento final. Ayúdanos, Señor, porque tú nos has traído hasta aquí y nos has ayudado hasta aquí, y cada día ese es el lema de cada creyente, porque cada día trae su afán. Hoy, Señor, te queremos rogar de manera especial por los que hoy tenemos como visita, como Daniel, como Sara, como Camilo, como Alexandra. Señor, obra en sus vidas, que busquen de ti, porque solamente en ti hay salvación y hay perdón de todos los pecados. Hay una vida nueva y hay una vida mortal que mientras que tú llegas y nos llamas a tu presencia, la estaremos viviendo de tu mano, de tu gracia. Y aún en medio de la adversidad estaremos llenos de gozo y de paz, porque tú ya tienes un lugar muchísimo mejor para nosotros. Es la eternidad contigo en Cristo Jesús. Amén. Está ahí debajo.